Bienvenidas y bienvenidos a La Dama de Avalon, la novela de Marion Zimmer Bradley que es precuela de la saga de las nieblas de Avalon. Que la disfrutes. Parte 2. La suma sacerdotisa. Capítulo 1. Desde el mediodía había estado cayendo una llovizna constante que empapaba las capas de los viajeros y cubría las colinas con un sutil velo de misticismo. Los 4 libertos encargados de escoltar a la dama de Avalon hasta Durnovaria cabalgaban encorvados con las gruesas porras de roble que llevaban en los lados chorreando agua. Incluso la joven sacerdotisa y los 2 druidas que la asistían se habían calado las capuchas de las capas hasta los ojos. Dierna exhaló un suspiro. Deseaba poder hacer lo mismo, pero su abuela le había dicho cientos de veces que la suma sacerdotisa de Avalon debía predicar con el ejemplo, y ella misma había cabalgado erguida hasta el día de su muerte. Aunque hubiera querido, Dierna no habría podido ignorar esa exigencia. Había veces, pensó, en las que descender de un linaje de 7 generaciones, en su mayor parte sacerdotisas, desde la edad maciana, constituía un honor del que era preferible prescindir. Sin embargo, no tendría que aguantar el mal tiempo mucho más. El terreno mejoraba y había más gente en la calzada. Llegarían a Durnovaria antes del anochecer. Esperaba que la doncella a la que iban a recoger mereciera la pena. Konek, el más joven de los druidas, señaló con un dedo, y ella vio la elegante curva del acueducto entre los árboles. Sí, es algo increíble, comentó asintiendo con la cabeza, sobre todo porque no existe ningún motivo por el que los habitantes de Durnovaria no puedan abastecerse de los pozos de la ciudad. Los emperadores romanos se homenajeaban a sí mismos, erigiendo estructuras faraónicas para sus ciudades. Supongo que los príncipes durotriges pretenden imitarlos. El príncipe Eidin Minok está más interesado en mejorar las defensas, dijo Lewal, el druida mayor, un hombre de pelo rojizo, bajo y fornido, que era el curandero y que los acompañaba para comprar unas hierbas que no crecían en Avalon. No es de extrañar, replicó uno de los libertos. Los piratas del canal cada vez nos atacan más a menudo. Debería intervenir la fuerza naval, dijo otro. Si no, ¿para qué pagamos impuestos a Roma todos los años? La joven Erdufilia arrimó su caballo al de Dierna, como si temiera que una banda de piratas oculta tras el siguiente grupo de árboles fuera a asaltarlos. Cuando llegaron a la cima de una colina, Dierna divisó la ciudad que estaba ubicada en un promontorio de tierra caliza encima del río. El foso y la muralla eran tal como los recordaba, solo que ahora estaban en parte rodeados por un muro de mampostería nuevo. Las aguas discurrían marrones y silenciosas bajo el acantilado bordeado por barro ennegrecido. Debía de haber marea baja, pensó, escrutando a través de la llovizna en el gris del cielo que emergía del mar. Las gaviotas los saludaron con graznidos, revolotearon sobre sus cabezas y desaparecieron. Los sacerdotes se enderezaron e incluso los caballos, presintiendo que se acercaba el final del viaje, empezaron a galopar con brío. Tierna suspiró y solo entonces descubrió su ansiedad. Esa noche por fin estaría a salvo tras las nuevas murallas de Eidin Minok. Ahora ya podía permitirse lucubrar sobre esa muchacha que constituía la razón del viaje bajo la lluvia. Teleri, ¿estás escuchándome? La suma sacerdotisa cenará con nosotros esta noche. La voz de Eidin Minok retumbó como un trueno lejano. Teleri, sumida en los pensamientos de un futuro inminente en el que las sacerdotisas se la llevarían a Avalon, parpadeó y volvió a la realidad. El presente era el estudio de su padre en Durnovaria.
donde no paraba de retorcerse la falda como una niña pequeña. Sí, padre, contestó en el latín exquisito que el príncipe había hecho aprender a todos sus hijos. La dama Dierna ha venido solo para verte a ti, hija. ¿Sigues decidida a marcharte con ella? No quiero presionarte, pero una vez tomada la decisión no habrá vuelta atrás. Sí, padre, dijo Teleri de nuevo, y viendo que su padre esperaba una respuesta más elaborada, añadió: Sí, quiero ir. No cabía duda de que estaba atemorizada, plantada delante de él, cohibida como uno de los esclavos de la cocina. El príncipe era un padre indulgente. La mayoría de las jóvenes de su edad ya habían sido casadas sin tener en consideración sus deseos. Sin embargo, las sacerdotisas no se casaban. Si lo deseaban, podían tener amantes durante los ritos sagrados y dar a luz hijos, pero no podían someterse a ningún hombre. Las sacerdotisas de Avalon tenían poderes mágicos. No era el temor lo que enmudecía a Teleri, sino la fuerza de una dicha salvaje que la arrebataba con el solo pensamiento de la colina sagrada. Lo deseaba con todas sus fuerzas. Habría cantado, gritado, dado vueltas por el estudio de su padre como una posesa si en algún momento le hubieran contado lo que sentía. Sin embargo, bajó la mirada como era de esperar en una doncella modesta, y respondió con murmullos monosilábicos al interrogatorio exasperado de su padre. Llegarán esta noche, pensó cuando el príncipe al fin permitió que volviera a sus aposentos. La casa, de estructura romana, tenía un patio en el que las flores de las macetas brillaban bajo la lluvia. Mientras se apoyaba en uno de los pilares de la galería, pensó que toda su vida había consistido en lo mismo: protección, educación y retraimiento. Miró la escalera que subía al tejado. Su padre la había hecho poner en aquel lugar para seguir desde allí la construcción de la nueva muralla. Teleri se remangó las faldas y subió. Abrió la trampilla y giró la cara contra el viento. La lluvia le golpeaba las mejillas y en poco tiempo se le empapó el pelo y el agua que le resbalaba por el cuello le mojó el vestido. Pero no le importaba. Los muros de su padre relucían tenues bajo la lluvia, pero por encima de ellos veía la niebla gris que cubría las colinas. Pronto descubriré qué se esconde allí detrás, susurró, y entonces seré libre. La casa en la que el príncipe de los Durotriges se alojaba cuando iba a la ciudad tribal era de diseño romano. Había sido decorada por artesanos que habían reinterpretado su propia mitología al estilo romano y amueblada sin tener en cuenta en absoluto la homogeneidad ni la estética. Gruesas alfombras de lana del lugar cubrían las gélidas baldosas, y sobre el diván había un cobertor de piel de zorro. Dierna lo miró con deseo, pero sabía que si se dejaba caer en él le resultaría muy difícil volver a levantarse. Al menos los esclavos del príncipe les habían llevado agua caliente para lavarse, y pudo por fin deshacerse de los calzones y de la túnica que había usado durante el viaje y ponerse el vestido azul de mangas anchas que la identificaba como sacerdotisa de Avalon. No llevaba ningún ornamento, sin embargo, las prendas que vestía eran de una delicada lana teñida de un azul cálido, cuya composición era un secreto de la isla mágica. Tomó el espejo de bronce y se colocó un mechón de pelo rebelde bajo la corona de trenzas que sujetaba su abundante cabellera. Luego se pasó la estola por encima de la cabeza y se la enrolló alrededor del pecho para que los extremos sueltos quedasen colgando por detrás. Tanto su atuendo como su peinado eran austeros, pero la suave lana se amoldaba a las curvas generosas de sus pechos y caderas, y su pelo, más rizado que nunca por la humedad, resplandecía como el fuego sobre el fondo azul intenso. Miró a Erdufilia, que todavía intentaba colocarse la estola, y sonrió. Será mejor que vayamos. Al príncipe no le gustará que lo hagamos esperar para la cena. La joven sacerdotisa la miró. Sí, ya lo sé, pero las otras mujeres llevarán túnicas bordadas y collares de oro, y yo me veo demasiado normal con esta ropa. Te entiendo.
Cuando acompañé a mi abuela por primera vez en sus viajes fuera de Avalon, me sentía igual. Ella me dijo que no debía tenerles envidia, pues sus galas tan solo significan que tienen maridos que las consienten. Tú te has ganado la ropa que llevas. Cuando estés en medio de ellas, lúcela con orgullo, y entonces serán ellas las que se sientan demasiado arregladas y te envidiarán a ti. Erdufilia no era una joven hermosa, tenía los ojos pequeños y el pelo de color ratón, pero a medida que Dierna hablaba, la jovencita se irguió, y cuando la suma sacerdotisa se acercó a la puerta, la siguió deslizándose con el porte y la gracia propios de Avalon. La casa estaba compuesta por 4 alas que salían de cada uno de los lados del patio. El príncipe y sus invitados se habían reunido en una gran sala situada en el ala más apartada de la calzada. En una de las paredes estaban representadas escenas de la boda del joven dios con la doncella de las flores sobre un fondo naranja intenso. Un mosaico que imitaba el tejido de punto cubría el suelo. Las demás paredes estaban cubiertas de estanterías y lanzas, y una piel de zorro reposaba sobre la silla en la que aguardaba sentado el príncipe Eidin Minok. Era un hombre de mediana edad, con la barba y el cabello canos. Su enorme físico había ido aumentando, y sólo de vez en cuando el fulgor de sus ojos revelaba la agudeza que había heredado de su madre, hija de Avalon. Ninguna de sus hijas había demostrado poseer ningún talento que valiera la pena explotar, pero según el mensaje de Eidin Minok, la más joven de ellas, aunque hermosa, tenía tantos pájaros en la cabeza que bien podría servir a Avalon. Dierna inspeccionó la habitación y respondió a la bienvenida del príncipe con un grácil movimiento de cabeza exactamente igual al suyo. Era otra de las cosas que su abuela le había inculcado. En su mundo, la dama de Avalon era la homóloga del emperador. Los invitados, varias matronas vestidas al estilo romano, un hombre corpulento con una toga de los equites y 3 jovencitos fornidos, que supuso eran los hijos de Eidin Minok, la observaban con una mezcla de respeto y curiosidad. Y la muchacha a la que había ido a conocer, ¿estaría todavía acicalándose o era demasiado vergonzosa para asistir a la reunión? Una de las mujeres esquivó su mirada. Llevaba al cuello una cadena fina de la que colgaba un pez plateado, por lo que la sacerdotisa pensó que sería cristiana. Dierna había oído que había muchísimos en la zona oriental del imperio, pero aunque había una comunidad de monjes que vivía en la isla de Inis-Vitrin, la parte de Avalon que todavía formaba parte del mundo, en el resto de la provincia el número era más bien reducido. Eran tan dados a las peleas y las discusiones que no sería de extrañar que se destruyeran unos a otros en breve sin necesidad de que el emperador tuviera que intervenir. Señor, vuestras murallas crecen a gran velocidad, dijo el hombre de la toga. Rodean ya media ciudad. Cuando volváis estarán terminadas, dijo Eidin Minok con orgullo. Dejemos que esos buitres busquen su carroña en otra parte. No conseguirán nada en la tierra de los durotriges. Son un gran regalo para vuestro pueblo, dijo el hombre de la toga sin hacerle demasiado caso. Dierna cayó en la cuenta de que ya habían coincidido con él en otra ocasión. Se trataba de Gneo Claudio Polion, uno de los magistrados con más poder del lugar. Es el único regalo que los romanos nos permiten ofrecer, murmuró uno de los hijos. No nos dejan armar a nuestro pueblo y se llevan las tropas que deberían protegernos al otro lado del canal para librar sus propias guerras. Su hermano agitó la cabeza con vigor. No es justo que nos exijan impuestos y no nos den nada a cambio. Antes de que vinieran los romanos, al menos podíamos defendernos solos. Si el emperador Maximiliano no nos ayuda, necesitaremos un emperador propio, dijo el tercer chico. No había levantado la voz, pero Polion le lanzó una mirada de desaprobación. ¿Y a quién elegirías, gallito? ¿A ti mismo? No, intervino el padre rápidamente, no estamos hablando de traición. Es tan solo la sangre de sus ancestros que han defendido a los durotriges desde que Julio César llegó de Galia, lo que hierve en sus venas.
Es cierto que cuando el imperio tiene problemas, Britania parece ser la última provincia de la que se preocupan, pero aún así estamos mejor dentro de sus fronteras que discutiendo entre nosotros. La flota naval está obligada a protegernos. ¿Qué hacen Maximiano y Constancio con el dinero que les mandamos? Juraron que nos librarían de los piratas, murmuró un hombre mayor moviendo la cabeza. ¿Acaso no cuentan con almirantes que dirijan los barcos contra este tipo de maleantes? Tierna, que seguía la conversación con interés, se giró al notar que alguien le tiraba de la manga. Era la mujer que lucía las ropas más ostentosas, Vitruvia, la esposa de Polion. Señora, me han comentado que sois una gran conocedora de hierbas y medicinas. Su voz se convirtió en un susurro cuando empezó a describir las palpitaciones que sufría y que la tenían en vilo. Dierna supo ver tras los cosméticos y las joyas la verdadera y única ansiedad de aquella mujer y se obligó a escucharla. ¿Habéis sufrido algún cambio en vuestro período? Preguntó. Los hombres, que seguían discutiendo de política, no se percataron de que se habían apartado. Todavía soy fértil, exclamó Vitruvia mientras se le encendían las maquilladas mejillas. Por ahora, dijo Dierna con delicadeza, pero estáis pasando de los dominios de la madre a los de la sabia. Esta transformación llevará algunos años. Mientras tanto, deberéis tomar un preparado de Artemisa. Bebed unas gotas cuando el corazón os dé problemas y veréis cómo os alivia. Un agradable aroma a carne asada que provenía de la otra sala le hizo reparar en el tiempo que había pasado desde el desayuno. Pensaba que la hija del príncipe les acompañaría en la cena, pero quizá Aidin Minnock era un padre anticuado, de los que consideraba que las mujeres solteras debían permanecer recluidas. Un esclavo entró para anunciar que la cena estaba lista. Cuando salieron al pasillo, Dierna tuvo una sensación. Un golpe de aire quizá, como si hubieran abierto una puerta. Se dio la vuelta. En el extremo del pasillo se movía algo pálido entre las sombras. Una figura femenina salía rápida y liviana como si la transportara el viento. La suma sacerdotisa se había detenido con tal brusquedad que Rufilia se tropezó con ella. ¿Qué sucede? Dierna no podía responder. Una parte de su cerebro había identificado la nueva presencia como una mujer recién salida de la pubertad, alta y delgada como un sauce llorón, con la piel blanca, el pelo oscuro y un aire a Aidin Minnock en la estructura ósea de los pómulos y la frente. Sin embargo, era otra sensación la que le había hecho enmudecer. Creía haber reconocido a alguien. El corazón de Dierna latía con fuerza como el de la pobre Vitruvia. Parpadeó. Por un momento vio a la frágil muchacha de pelo fino y piel blanca vestida de sacerdotisa, y luego de nuevo pequeña con reflejos cobrizos en los rizos oscuros y brazaletes dorados que se enredaban en sus brazos como serpientes. ¿Quién es? Se preguntó a sí misma y continuó. O mejor, ¿quién era? ¿Y quién era yo que ahora celebro su regreso con júbilo angustioso? Entonces, por un momento, oyó un nombre, Atzarta. La muchacha estaba ahora frente a ella y se le dilataron las pupilas al ver sus vestiduras azules. Con gran naturalidad hizo una reverencia. Tomó uno de los extremos de la estola de Dierna y lo besó. La suma sacerdotisa siguió el movimiento con la mirada sin poder moverse. Aquí está mi hija descarriada, se oyó la voz de Aidin Minnock desde atrás. Teleri, querida, levántate, ¿qué pensará la dama de ti? Se llama Teleri. Los otros nombres y caras se desvanecieron ante la viva presencia de la joven, y Dierna pudo respirar de nuevo. Hija mía, me honras, dijo con gentileza, pero no es el momento ni el lugar para que te arrodilles ante mí. ¿Habrá otro entonces? Dijo Teleri tomando la mano de Dierna mientras se incorporaba. En aquel instante, la angustia que reflejaba su rostro dio paso a una encantadora sonrisa. ¿Es lo que deseas? Preguntó Dierna mientras todavía le sujetaba la mano. Una fuerza profunda hizo que las palabras brotaran de sus labios. Volveremos a hablarlo en presencia de las sacerdotisas, pero te pregunto ahora,
¿Deseas formar parte de la hermandad que vive en Avalon por propia voluntad y no por la presión o coacción de tu padre o de cualquier otra persona? Sabía que Erdufilia la observaba con asombro, pero desde que la habían nombrado suma sacerdotisa, no había habido nada de lo que hubiera estado tan convencida. Lo juro por la luna, las estrellas y la verde tierra, repuso Teleri con entusiasmo. Si es así, como adelanto del recibimiento que te darán mis hermanas cuando regresemos, te doy la bienvenida. Dierna tomó la cara de Teleri con las dos manos y la besó en la frente. Aquella noche Teleri no pudo conciliar el sueño. Cuando terminó la cena, Eidin Minok, alegando que las sacerdotisas estaban fatigadas por el duro viaje, les deseó buenas noches y mandó a su hija a la cama. Teleri entendía que su padre tenía razón y que ella misma debería haberse dado cuenta de ello. Se dijo a sí misma que ya tendría tiempo de hablar con ellas en el viaje a Avalon, tendría el resto de su vida para charlar con las sacerdotisas. Sin embargo, su corazón sintió la mayor de las frustraciones al tener que retirarse. Teleri pensaba que la dama de Avalon la impresionaría de tal modo que se quedaría sin habla. Todo el mundo había oído las historias de Thor, que estaba escondido como el país de las hadas tras las nieblas que sólo los iniciados podían atravesar. Algunos pensaban que se trataba de una leyenda, ya que siempre que las sacerdotisas salían al exterior solían hacerlo disfrazadas, pero las antiguas familias reales sabían la verdad, porque la mayoría de sus hijas habían pasado 1 o 2 temporadas en la isla sagrada. Y de vez en cuando la salud de la tierra lo requería, una de las sacerdotisas era enviada a participar en el gran matrimonio con un jefe durante los fuegos de Beltane. Lo que no se había imaginado es que fuera a responder a la suma sacerdotisa como si fuera una persona a la que conocía y estimaba desde hacía mucho tiempo. Creerá que soy tonta, pensó Teleri para sus adentros dando otra vuelta en la cama. Supongo que todos y todas la adoran. En todas las historias, la dama de Avalon aparecía como una figura maravillosa, y era cierto, la dama Dierna era como un faro que brillaba en la oscuridad de la noche. Al lado de esa irradiación, Teleri se sentía como un espectro. Quizás, pensó entonces, fuera en realidad el espíritu de alguien que había conocido a Dierna en otra vida. Empezó a reírse de sus propios pensamientos. Lo próximo sería creerse que había sido Guadicea o la emperatriz de Roma. Lo más probable, pensó para sí misma, es que fuera la sirvienta de Dierna, y todavía con una sonrisa en el rostro cayó rendida. Teleri habría partido sin ningún problema a la mañana siguiente, pero, como su padre señaló, denotaba falta de hospitalidad echar a la gente de Avalon sin darles tiempo para que se recuperaran del viaje y adquirieran los productos que necesitaban del mercado de Durnovaria. Ese instante de sorprendente intimidad que se había producido entre ellas no volvió a repetirse, pero a la joven le sorprendió lo fácil que le resultaba estar en compañía de aquella mujer mayor que ella. A medida que pasaba el tiempo, Teleri fue notando que la diferencia de edad no era tan importante como había imaginado. Ella tenía 18 años y la suma sacerdotisa solo 10 más. La responsabilidad y la experiencia marcaban la diferencia entre ambas. Erdufilia le había contado que Dierna aún llevaba en el vientre a su primera hija cuando se convirtió en suma sacerdotisa, a la edad de 23, y que se habían llevado a la niña lejos para que la tuviera una familia antes de que cumpliera los 3. Pensar en los hijos de Dierna la hacía sentirse como si ella misma fuera todavía una niña, y como una niña pequeña durmió aquella noche, impaciente por partir a la madrugada siguiente. Salieron de Durnovaria en el frío y húmedo amanecer, dejando atrás una ciudad todavía arropada por el manto del sueño. La suma sacerdotisa había preferido partir temprano, pues la primera parte del viaje sería muy larga. El liberto que les abrió las puertas todavía bostezaba y se frotaba los ojos. Teleri se preguntaba si sabría siquiera a quiénes se las estaba abriendo. Envueltas en capas oscuras, las sacerdotisas se escabulleron como sombras, e incluso los hombres que las escoltaban parecieron absorber algo de ese anonimato.
Sin embargo, ella estaba bien despierta. Siempre había sido de las que se despiertan con el alba, y los nervios habían hecho que se levantara antes incluso de que la llamaran. Ni siquiera el cielo amenazador podría amilanarla. Tiró de las riendas para que la yegua se detuviera y poder escuchar cómo las primeras aves daban la bienvenida al nuevo día. Estaban a punto de descender la ladera del río cuando oyó el canto de un pájaro que no supo reconocer. Era otoño, época en que muchas aves que migraban hacia el sur sobrevolaban el lugar. Teleri miró a su alrededor preguntándose si aquel canto provendría de una especie que no había visto antes. Había oído decir que los aledaños del pantano de Avalon servían de refugio para las aves acuáticas. No cabía la menor duda de que vería muchas nuevas. El canto se oyó otra vez y aguzó el oído. Teleri tuvo un mal presentimiento y se quitó la capucha para ver mejor. Algo se movió entre los sauces, obligó a su yegua a retroceder y se dirigió al liberto que tenía más cerca, el cual se incorporó para tomar el garrote y mirar hacia donde ella apuntaba. En aquel momento alguien silbó, los sauces se estremecieron y en un minuto la calzada estuvo llena de hombres armados. ¡Cuidado! Gritó el más joven de los dos druidas que iba al primero. Una lanza lo atravesó y Teleri vio cómo le cambiaba el gesto y cómo el caballo caracoleó y relinchó al caer el hombre al suelo. Su propia yegua empezó a retroceder cuando intentó acercarse, pero en ese momento se dio cuenta de que Dierna estaba desprotegida y volvió a su lado. La calzada estaba llena de hombres, las puntas de sus lanzas brillaban con las primeras luces y vio el resplandor de la hoja de una espada. Los libertos intentaron defenderse con los garrotes, pero no eran armas con las que enfrentarse a filos. Uno a uno fueron cayendo de los caballos. El eco de sus gritos resonaba en el aire. La montura de Teleri corcovió al olor de la sangre. Un rostro contraído la miró y sintió una mano encallecida que la hacía por el tobillo. Golpeó al hombre con la fusta y éste cayó. Dierna soltó las riendas y con las manos comenzó a dibujar signos extraños en el aire. Teleri notó que le vibraban los oídos cuando la suma sacerdotisa empezó a cantar. La confusión a su alrededor se ralentizó. Desde atrás le llegó el grito de una voz profunda. Se dio la vuelta y vio una lanza enorme que volaba directa hacia Dierna. Espoleó a su yegua, pero estaba demasiado lejos. Fue Erdufilia, que no se había separado de la suma sacerdotisa, la que instintivamente interpuso su cuerpo entre el de la mujer y la lanza. Teleri vio cómo la punta afilada atravesaba el pecho de la joven y la oyó gritar mientras caía de espaldas en brazos de Dierna. Cuando los caballos aterrorizados se encabritaron, las dos mujeres cayeron al suelo. Teleri volvió a golpear con su fusta y un hombre blasfemó, y tomando las riendas detuvo a la yegua. Teleri intentó retroceder, pero le arrancaron las riendas de las manos. Buscó a tientas el puñal que llevaba en el cinturón bajo la capa para asestarle una puñalada al primer hombre que había intentado agarrarla, pero en ese momento alguien la tomó por detrás y la tiró de la montura. Gritaba con fuerza intentando huir, mas un golpe la dejó medio inconsciente. Cuando recuperó el conocimiento, estaba tumbada en el bosque y atada de pies y manos. A través de los árboles vio a los caballos desaparecer por el camino. Los jinetes que los montaban llevaban la cabeza cubierta con capas. Se preguntaba si los guardianes de la puerta se percatarían del cambio. Sin embargo, los dos hombres que habían sido designados para vigilar a los prisioneros no tenían ninguna necesidad de ocultar su cabello rubio. Piratas, pensó, sajones o quizá frisones renegados de la Galia bélgica. Las conversaciones que consideraba tan aburridas en las cenas de su padre cobraron de repente un gran significado. Volvió la cara intentando no llorar de rabia. Dierna yacía a su lado. Por un momento sospechó que la suma sacerdotisa estaba muerta, pero luego observó que, como ella, la mujer también estaba atada. Si estuviera muerta no se habrían molestado en hacerlo. Sin embargo, estaba demasiado quieta. Su suave y blanca piel se veía pálida, y Teleri vio que tenía un cardenal horrible en la frente. El pulso todavía le latía en el cuello, pero su pecho bajaba y subía cada vez con más lentitud. Más allá del de la sacerdotisa yacían otros cuerpos desperdigados. El joven druida estaba entre ellos, y los libertos.
Y también reconoció con gran pesar en el alma el de Erdufilia. Se dijo a sí misma que no debía sorprenderse, nadie habría podido sobrevivir a semejante herida. Aparte de ella misma y Dierna, de los suyos solo había sobrevivido el curandero Lewal. Teleri susurró su nombre. Por un instante pensó que no la había oído, pero entonces él volvió la cabeza. ¿La han lastimado?, le preguntó señalando con la cabeza a la sacerdotisa. Me parece que uno de los caballos le ha dado una patada al caer, pero no me han dejado examinarla, dijo moviendo la cabeza. ¿Sobrevivirá?, susurró Teleri aún más bajo. Lewal cerró los ojos un momento. Si los dioses son bondadosos, así será. Cuando se trata de golpes en la cabeza, solo queda esperar. Aunque no estuviera atado tampoco podría hacer mucho más por ella que abrigarla y mantenerla caliente. Teleri se estremeció. No llovía, pero el cielo estaba gris. Rueda hacia aquí y yo haré lo mismo, dijo ella en voz baja. Quizá nuestro calor corporal ayude. Debería haberlo pensado. Sus ojos brillaban con una luz tenue, con sumo cuidado y deteniéndose cuando alguno de los captores miraba. Entonces empezaron a deslizarse hacia Vierna. El tiempo transcurría muy lentamente. Parecía una eternidad, pero no habían pasado ni siquiera 2 horas cuando oyeron regresar a los cabecillas. Teleri recordó que esa era la forma de actuar de esos salvajes: asaltar rápidamente y huir con el mayor número de bienes posibles antes de que sus víctimas se recompusieran. Un guerrero se detuvo a los pies de Teleri y toqueteó la suave lana de su vestido. Cuando empezó a tocarle los pechos, ella le escupió. El hombre se echó a reír y la dejó en paz, diciendo algo que no pudo entender. Les he dicho que eres rica y que pueden lograr una gran recompensa por ti. Aprendí un poco de su idioma para conseguir algunas hierbas, le dijo el druida a Teleri. Uno de los piratas se inclinó sobre Dierna, sorprendido por el contraste entre aquellas manos tan blancas y las vastas ropas que llevaba para el viaje. Después de un momento se encogió de hombros y desenfundó la daga. ¡No!, gritó Teleri. Es una sacerdotisa opulenta, una sacerdotisa muy rica. Puede que alguno de aquellos hombres entendiera el latín. Miró desesperada a Lewal. —¡Gita! ¡Rica! —repitió él como si fuera su eco. El sajón la miró incrédulo, pero apartó el cuchillo, levantó el cuerpo sin fuerzas de Dierna y se lo cargó al hombro. Los hombres que retenían a Teleri y a Lewal los apartaron a empujones y al cabo de un rato subieron a los tres a lomos de unos caballos robados y los ataron. Cuando por fin realizaron un alto en el camino, Teleri estaba entrando en el mismo estado de inconsciencia que la sacerdotisa. Los barcos de los raptores estaban amarrados en una ensenada aislada y habían levantado un campamento provisional en la costa. Guardaban los productos perecederos en unas tiendas rudimentarias. El resto estaba apilado cerca del fuego. A los cautivos los dejaron al lado de unos montones de grano y aparentemente los hombres fueron olvidándose de ellos a medida que iban encendiendo hogueras y compartiendo los víveres que habían robado y en especial el vino. Si tenemos suerte se olvidarán de nosotros, dijo Lewal cuando Teleri empezó a preguntarse si les darían algo de comer. Al menos hasta mañana, cuando hayan dormido la mona. Se las apañó para tocarle la frente a Dierna con el dorso de la mano. Había murmurado algo cuando la bajaron del caballo, pero aunque parecía a punto de recuperar el sentido, la sacerdotisa aún no había abierto los ojos. Cayó la noche. El campamento tomó un aspecto más ordenado cuando los hombres se sentaron alrededor de las hogueras. Entre los blancos sajones y frisones destacaba la presencia de pieles más oscuras y fragmentos en latín vulgar, mezclado con los sonidos guturales de las lenguas germánicas. Desertores del ejército y esclavos fugitivos que se habían unido a la causa de los bárbaros. El único requisito para formar parte del grupo parecía ser la brutalidad y poseer un brazo fuerte con el que blandir una espada o manejar un remo. A Teleri se le hizo la boca agua con el olor a cerdo asado. Apartó la cabeza e intentó recordar cómo se rezaba.
Se había sumido en un sueño agitado cuando el crujir de una pisada cercana la devolvió bruscamente a la realidad. Estaba dándose la vuelta, pero una patada en las costillas la obligó a ponerse recta y lanzó una mirada de odio. El pirata que la había golpeado se rió. No estaba más limpio que los demás, pero el oro que relucía sobre sus vestiduras de piel daba a entender que era más importante que el resto. Tomó a Teleri por los hombros y la puso en pie. Esta intentó resistirse, pero el hombre la apretó con fuerza contra su pecho y le inmovilizó las manos atadas. Con la otra mano la tomó por el pelo, le enseñó los dientes en lo que pretendía ser una sonrisa y después unió su boca a la de ella. Cuando se incorporó, algunos de los hombres empezaron a jalearlo mientras otros fruncían el entrecejo. Teleri tomó aire sin acabarse de creer lo que aquel tipo le había hecho. Después le metió la mano por debajo de la camisa en busca de sus pechos y quedó bastante claro lo que pretendía. Por favor. Teleri no podía escapar, pero volvió la cabeza. Si me hace daño, no obtendréis recompensa. Por favor, haced que me deje en paz. Algunos de ellos habían entendido su latín. 2 o 3 se levantaron y uno se acercó al captor. No entendió lo que le dijo, pero sin duda lo había desafiado porque el cabecilla paró y sacó la espada. Nadie se movió. Teleri observó cómo paseaba una mirada hostil por todos y cada uno de ellos, cómo poco a poco iba desapareciendo de sus rostros la intención de detenerlo, cómo uno a uno todos fueron apartando la mirada hasta que oyó en la risa del bárbaro su propia suerte sellada. Teleri pataleó y se retorció cuando la levantó del suelo, pero solo consiguió que la agarrara con más fuerza. Mientras el hombre la llevaba al montón de paja, oyó reír a los demás. Dierna había estado sumida durante largo tiempo en un mundo de sueños lleno de sombras y niebla. Se preguntaba si serían los pantanos de Avalon, pues los límites entre Thor sagrado y el mundo exterior siempre estaban cargados de nubes. Con ese pensamiento la escena empezó a cobrar forma. Estaba de pie en uno de los islotes donde encima de un montículo unos cuantos sauces lloraban sobre los juncos. Había plumas en el suelo enfangado. Movió la cabeza con la certeza de que el nido de patos debía de estar cerca. En ese momento tenía los pies descalzos y la falda del vestido empapada, pero había algo que debía recordar. Miró con ansiedad a su alrededor. Dierna, espérame. El grito le llegaba desde atrás. Se dio la vuelta rápidamente y en ese instante recordó que le había prohibido a su hermana pequeña que la siguiera cuando se fue a recoger huevos de aves, pero la niña le había desobedecido. Beca, ya voy, no te muevas. A los 11 años, Tierna conocía los pantanos lo suficientemente bien para apañárselas sola. Iba en busca de huevos frescos para una de las sacerdotisas que estaba enferma. Beca solo tenía 6 años, demasiado pequeña para saltar de una mata de hierba a otra, y Dierna no quería que la niña la retrasara, pero desde la muerte de su madre el año anterior se había convertido en su sombra. ¿Cómo había podido llegar tan lejos? Dierna avanzó con dificultad entre las aguas oscuras, observando los alrededores. Un pato cantó en la distancia, pero nada se movió. Beca, ¿dónde estás? Chapotea y me guiaré por el sonido del agua, gritó. Cuando pusiera a su hermana en salvo, se dijo a sí misma, le pondría el trasero como un tomate por haberla desobedecido. No era justo. No podía tener unas cuantas horas para ella sola sin tener que estar todo el tiempo pendiente de la niña. Desde el otro extremo del siguiente montículo le pareció oír un chapoteo y se paró a escuchar. Hasta que volvió a oírlo, intentó ir más rápido, pero dio un paso en falso y lanzó un gemido al ver que uno de sus pies se hundía sin remedio en el fango. Agitó los brazos con violencia y alcanzó una rama de sauce que colgaba. Se agarró de ella, afirmó el pie libre en el suelo firme, y con un suave movimiento hacia adelante y hacia atrás, logró liberar el pie hundido. Estaba empapada hasta la cintura. Aterrada, volvió a llamar a su hermana. De nuevo oyó un ligero chapoteo detrás de los árboles. Dierna, Dierna, no puedo moverme, gritó la niña. Ayúdame. Dierna, que ya estaba bastante asustada, sintió que el terror le helaba las venas.
Se agarró a los juncos sin importarle si se cortaba las manos y se dio impulso. Se encaramó por las raíces de los árboles y gritando se abalanzó sobre la hierba cortante del otro lado. La niebla era espesa y la visibilidad nula. Sin embargo, prosiguió la marcha guiada por el sonido de los sollozos de Beca. El camino estaba cortado por un sauce caído. Diarna se abrió paso entre las ramas. Los pies le resbalaban por la corteza podrida. ¡Beca! Gritó. ¿Dónde estás? ¡Contéstame! ¡Ayúdame! Se oyó de nuevo. La luz de la hoguera se reflejaba en los párpados cerrados de Diarna mientras deliraba. Había estado en los pantanos. ¿Por qué había fuego? Eso no importaba. Su hermana la llamaba y ella debía ir a buscarla. Tomó aire. No podía moverse. ¿Estaba también ella atrapada en el fango? Se movió convulsivamente, intentando con dificultad recordar su propio cuerpo, y notó una sensación de retorno, algo dolorosa. Alguien se reía. Diarna se quedó inmóvil. Entonces su hermana gritó. Diarna se incorporó. La cabeza le daba vueltas y cuando intentó calmarse, se encontró con que tenía las manos atadas y volvió a caer. Con los ojos entreabiertos vio el fuego, rostros malvados y el cuerpo nibio de una joven que luchaba contra un hombre vestido con pieles. Tenía los calzones bajados y los músculos de sus nalgas rosadas se tensaban cuando intentaba clavar a la muchacha contra el suelo. La sacerdotisa abrió mucho los ojos. No sabía dónde se encontraba, pero entendió lo que estaba sucediendo. Una vez más, su hermana pedía auxilio. Con un gruñido de rabia, forcejeó con las cuerdas que le ceñían las muñecas y se incorporó. Los asaltantes no la vieron moverse. Estaban pendientes del espectáculo y apostaban a ver cuánto duraría. Diarna inspiró profundamente, no para tranquilizarse, sino con el fin de mantener el control y canalizar toda su ira. ¡Briga! Exclamó y tomó aire. Gran Madre, dame el poder mágico para salvar a esta criatura. ¿Qué podía utilizar? No tenía armas a su alcance, aunque no hubiera podido enfrentarse contra todos, pero había fuego. Volvió a tomar aire y proyectó su alma sobre las llamas que ardían. El calor le abrazaba el alma, pero con el agua helada en su recuerdo se agradecía. Abrazó el tormento, se convirtió en parte de él y se levantó en medio del fuego. Para los que observaban, parecía que un viento invisible había avivado las llamas, y éstas empezaban a enroscarse hacia arriba hasta adoptar la forma de una figura femenina de fuego. Durante un momento flotó. Las chispas le brotaban del cabello. Luego empezó a moverse. Todos los asaltantes estaban ya en pie. Algunos chasquearon los dedos para avisar al resto y comenzaron a alejarse. Uno de los hombres lanzó su daga, pero ésta atravesó la feroz figura y se clavó en el suelo. El único que no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo era el que trataba de violar a Teleri. Tenía a la muchacha tomada por las piernas y forcejeaba para quitarle los calzones. ¿Deseas el fuego del amor? Pues arde con mi abrazo, gritó la diosa. Y entonces lanzó lenguas de fuego hacia adelante. El hombre se apartó de la muchacha con un aullido de terror. Volvió a gritar al ver lo que le había quemado y se tiró hacia un lado. El fuego lo rodeaba. Andaba a tropezones e intentaba huir, tropezándose con sus propios pantalones bajados, pero cuando se alejó de su víctima, recibió otra llamarada que lo acorraló como él había hecho con la joven. En un momento, sus ropas ardieron y su cabello se prendió en llamas. Luego empezó a gritar aterrado, pero sus gritos fueron tenidos en menor consideración que los de la muchacha, porque sus hombres se apresuraron entre los árboles para saltar sobre los caballos y huir a toda velocidad. Al fuego le daba lo mismo. Si el hombre se movía, seguiría ardiendo. Solo cuando dejó de hacerlo, la llama se convirtió en una lluvia de chispas y desapareció. Diarna. La sacerdotisa regresó a su cuerpo con la respiración entrecortada. Notó cómo la circulación le quemaba las muñecas ya liberadas y se mordió un labio en un gesto de dolor. Lewal estaba cortándole las cuerdas de los tobillos y se estremeció al sentir el hormigueo en las extremidades.
Dierna, mírame. Otra cara se interpuso en su mirada pálida y enmarcada por una cabellera oscura y alborotada. Beca, estás viva, susurró ella. Luego parpadeó al darse cuenta de que era una mujer ya adulta que llevaba el vestido desgarrado por los hombros. Sus ojos oscuros aún conservaban el recuerdo del terror y sus mejillas estaban humedecidas por las lágrimas. Soy Teleri, señora. ¿No me conocéis? Dierna dirigió su mirada hacia el fuego y el cuerpo chamuscado que había más allá. Luego volvió a mirar el rostro de Teleri. Ahora lo recuerdo. Pensaba que eras mi hermana. Se estremeció al recordar la forma pálida bajo las ondas en la superficie de las aguas oscuras. Dierna había saltado al agua y había manoteado hasta alcanzar el vestido de su hermana y luego el brazo. Se le aceleró la respiración al recordar cómo estiraba, se hundía, sacaba a flote la cabeza de su hermana e intentaba alcanzar un tronco que flotaba junto a ellas. Con todos sus esfuerzos, había conseguido encallarlo en una orilla y agarrada a él podría intentar de nuevo. Se había quedado atrapada en arenas movedizas. La oía gritar, pero cuando llegué se la habían tragado y yo no era lo bastante fuerte para sacarla. Dierna cerró los ojos. Aunque sabía que no serviría de nada, se quedó donde estaba, tomando con una mano a Beca y con la otra el tronco, hasta que la partida de búsqueda las encontró en los pantanos cuando salieron con antorchas. Mi señora, no lloréis. Teleri se inclinó sobre ella. Habéis llegado a tiempo de salvarme a mí. Sí, ahora serás mi hermana. Dierna la miró y esbozó una sonrisa. Luego abrió los brazos y Teleri se refugió en ellos. Por algún extraño motivo se sintió a gusto. A ella la mantendré a salvo, pensó Dierna. No volveré a perderla. Señora, ¿podéis montar? Debemos salir de aquí antes de que esas bestias regresen, dijo Lewell. Buscad algo de comida y bebida. Yo ensillaré 3 caballos y soltaré a los otros. Bestias, repitió Dierna mientras Teleri la ayudaba a ponerse en pie. Ningún animal es tan cruel con los de su propia especie. Esta maldad es propia del ser humano. Le dolía la cabeza, pero tenía experiencia en el dominio de los dolores corporales. Con que me ayudéis a subir al caballo me basta. Y añadió, pero, ¿y qué hay de ti, pequeña? ¿Te ha hecho mucho daño? Teleri miró aquel retorcido pedazo de carne chamuscado que un momento antes había sido un hombre, y tragó saliva. Tengo algún morado, susurró, pero sigo siendo doncella. En cuerpo, pensó Dierna, pero ese demonio te ha violado el alma. Apoyándose en el hombro de Teleri, se incorporó y alargó la mano. Este ya no volverá a violar a ninguna mujer, pero es tan solo uno de muchos. Ojalá el fuego de la dama los consuma a todos. Los maldigo por el fuego y por el agua, por los vientos de la tierra sagrada en la que moramos. Que el mar se vuelva contra ellos y que ningún puerto les dé cobijo. Quien a hierro mata, a hierro muere. Que así sea. Vierna sentía el fluir de la energía mientras pronunciaba la maldición, con la certeza que proporcionaba de vez en cuando la magia, sabía que sus palabras se oirían en el otro mundo y que aunque nunca sabría qué les había ocurrido a sus captores, su condena estaba asegurada. Con la ayuda de la diosa, algún día hallaría al héroe que los castigara y les echaría la mano. Se tambaleó y Teleri la sujetó. Vamos, mi señora, dijo Lewell, os ayudaré a montar y partiremos. Asintiendo con la cabeza, Tierna afirmó, volvamos a casa, regresemos a Avalon.